El día de hoy hubo un evento muy inesperado en España. Regresaron las famosas cartas bomba, ¿no? Uno de los, bueno, antes muy socorridos atentados, ¿no? Así terroristas, que, bueno, tiene un buen rato que no se utilizaban. Y bueno, que incluso lo popularizó hace mucho tiempo un famoso terrorista que se llamó el Una Bomber. Pero bueno, ya después llegaron los yihadistas y estos personajes que se autoinmolaban, que bueno, fue una segunda etapa y bueno, claro, los ataques de las Torres Gemelas, pero bueno, eran ya con pues que personas que llevaban bombas y se autoinmolaban. Pero bueno, ahora regresamos de nuevo a las cartas bomba. Y es que sucedió un evento, llegó una carta bomba allá en Madrid. Pero lo interesante es a dónde llegó. Llegó a la embajada de Ucrania y estaba supuestamente dirigida al embajador de Ucrania. Entonces, estalló la carta bomba, no en el embajador de Ucrania, sino a uno de los trabajadores. Era una carta bomba, dicen, no muy potente, nada más hubo heridas leves. Pero sí fue muy relevante que sucediera este evento. Porque, bueno, esto generó que de inmediato Ucrania pusiera más seguridad en todas sus embajadas en Europa porque temían que hubieran más atentados terroristas, porque pues de eso se trata también, ¿no? Finalmente. Entonces, hay una gran confusión porque comentan que esta carta bomba no era dirigida al embajador, sino era dirigida a otro trabajador. Y la verdad es que incluso algunos dicen que realmente no hubo una carta bomba. Pero bueno, todo esto sí da pie a muchísimas especulaciones y también a un nuevo momento de la guerra en Ucrania. Porque pasa ahorita algo en torno a la guerra, ¿no? Hay una especie de marea boba en torno a Ucrania, en donde bueno, los europeos siguen enviando un poco de apoyo militar, aunque ya no, muchos ya no están tan convencidos en Europa de seguir enviando más apoyo militar, porque bueno, el costo político, social y económico que están pagando los europeos es muy grande. Y bueno, los ucranianos que intentan convencer a los europeos para que, bueno, les sigan mandando más apoyo militar e incluso invadan a Rusia, han llegado al extremo de, por ejemplo, hacer muchos ataques de falsa bandera. El más reciente y uno de los más graves fue cuando cayeron misiles ucranianos en Polonia y los ucranianos le echaron la culpa que eran misiles rusos. Y bueno, al final todo esto fue desmentido. Ahora vemos que llegan, ¿no? Ataques en el suelo español a Ucrania y bueno, pues no dudo ni tantito que le van a echar la culpa a los rusos. Todo esto con el fin también de involucrar más a España y a otro país de la OTAN precisamente en el conflicto allá en Ucrania contra Rusia. Entonces también atrás de este tipo de cosas, de estos eventos extraños, bizarros, hay también ese tipo de motivaciones sumamente perversas de los ucranianos que realmente no han generado ya mucha suspicacia e incluso molestia de sus aliados como Estados Unidos y la propia Unión Europea. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Amanecimos muy intensos en lo que es España debido a que un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid resultó herido hasta cierto punto muy leve y de acuerdo con los últimos datos, tras una explosión de lo que pareció ser una carta bomba en la delegación diplomática. Y fue esta persona evacuada al hospital Nuestra Señora de América de Madrid, de acuerdo con fuentes antiterroristas. Sobre la autoría del envío del artefacto, los investigadores manejan todas las hipótesis en este momento. Se están recabando todas las pistas necesarias, aunque algunos medios apuntan hacia los grupos extremistas y antisistemas que han manifestado su apoyo a Rusia durante la guerra y que normalmente se emplean con métodos violentos, de acuerdo con estos medios, y al margen de la legalidad. Sobre todo porque dicen que son estos grupos antisistemas quienes en los últimos días, semanas, se han estado manifestando en contra de Pedro Sánchez, el mandatario de este país, debido a que no quieren como tal que continúe apoyando a Ucrania, que siga enviando armas, que siga enviando recursos económicos debido a la crisis y la casi recesión que están viviendo los ciudadanos en este país. También exigen aumentos salariales, también exigen obviamente que se les preste atención a sus demandas, porque independientemente de todas las manifestaciones que han hecho, Pedro Sánchez y el propio rey no los voltean a ver. Ellos siguen con
con la idea de apoyar a Ucrania que venza a Rusia, si es que lo logra, y ya luego arreglará todo este asunto económico o desastre económico que tiene España en general. En todo caso, se cree que es una acción individualizada que, como suele ser habitual en estos casos, no tarda en ser asumida por los que se presenten como los supuestos autores de la acción criminal. La persona resultó herida debido a que este sobre que tenía en la mano habría estallado en ese momento. Fue trasladado el propio cónsul ante la levedad de las heridas sin esperar a que llegara una ambulancia. La sustancia que ha originado la deflagración, cuya composición está ya investigado por los expertos de TEDx, iba en un sobre que ha recibido un empleado que no se conoce su nombre, no era para él. Sin embargo, fuentes policiales han asegurado que ese sobre contenía un pequeño explosivo de fabricación casera. Al parecer, y esto cabe recalcar, fue lo que ocasionó que muchos incluso empezaran a decir que era una noticia falsa, porque a través de las redes sociales circulaba que no había habido una explosión, que no era un sobre, que no era un atentado, pero era porque no estaba dirigido como tal a la embajada de Ucrania en España, sino únicamente al embajador de Ucrania, pero lo han pasado por el escáner sin que estuviera abierto y el vigilante de seguridad en el jardín de la legación diplomática no encontró nada. La carta, según señalan otras fuentes, no había sido detectada por el servicio privado de vigilancia de la embajada ucraniana. Hasta el lugar se desplazaron los citados expertos de TEDx, además de todas las unidades policiales como la Brigada de Información y guías caninos. La policía también ya ha activado el protocolo antiterrorista y ha acordonado la zona donde se ubica esta embajada, así que prácticamente nadie puede acercarse. El titular juzgado central de instrucción número 4 asumió la investigación relativa a esta explosión, pero por el momento la embajada no ha querido confirmar el suceso ni realizar declaraciones sobre el mismo, por lo que también se sumaba a que todo el mundo pensaba que era pues una noticia falsa, sobre todo luego de que vimos este asunto en Polonia cuando cayó un misil en este territorio. Esto sí era real, sí había sido confirmado, pero el detalle había sido que Ucrania lo primero que salió a decir fue: el misil es ruso. Obviamente Polonia dijo: sí, el misil es ruso. Más adelante, después de hacer un desastre total, alarmar a todos los miembros de la OTAN, porque Polonia forma parte de esta organización, obvio, se descubrió que este misil era un S-300 de origen ucraniano. Obviamente todos quedaron completamente en silencio, dijeron que no era posible que tanto Ucrania como Polonia empezaran a acusar, porque todo el mundo se quedó completamente quieto en ese momento, esperando literal el inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque Rusia ya había atacado a un país miembro de la OTAN. Todo quedó con eso, que había sido un error por parte de Ucrania, pero llamaba la atención la seguridad que incluso al día siguiente, cuando ya se habían presentado imágenes del misil que se había reconocido como un misil ucraniano, Volodymyr Zelensky, el mandatario de ese país, decía: no, el misil es ruso, yo lo sé, yo lo confirmo, este misil es ruso y Polonia y la OTAN deben de hacer algo. Luego no le quedó de otra que recular y decir: sí, tienen razón, el misil era nuestro, nuevamente, y empezó a decir que pues prácticamente era por tratar de proteger su territorio, cuando Rusia dijo que ni siquiera se habían disparado misiles cerca de la frontera con Polonia. Pero por otro lado, y regresando a ese asunto de la carta, el portavoz del ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, ha confirmado en sus redes sociales lo sucedido. Un artefacto explosivo oculto en un sobre detonó en el interior de la embajada de Ucrania en Madrid. Un miembro del personal resultó herido, esto es lo que había explicado. El ministro Kuleba ha dado instrucciones para reforzar la seguridad de todas las embajadas ucranianas. También ha pedido a las autoridades españolas que investiguen urgentemente este atentado.
¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? Obviamente los ucranianos van a decir que esto fue una acción por parte de Rusia, que empezaron a atacar ya a otros lugares porque en Rusia se habían detectado diversos ciudadanos que habían implementado ataques terroristas ya en territorio ruso y que eran precisamente ucranianos. También se daba a conocer que Estados Unidos estaba empezando a solicitar espías que fueran de origen ruso para acercarse a este territorio y como tal empezar a atacar. Obviamente Rusia dijo que esto era imposible, que no se iba a permitir y que aumentarían la seguridad en todos los aeropuertos y fronteras de Rusia. No van a permitir que Estados Unidos se acerque a su territorio porque no tiene por qué hacerlo. No es un problema entre Estados Unidos y Rusia, gracias a todo lo posible. Sin embargo, Estados Unidos quiere estar en este pleito a como dé lugar. Tenemos que estar muy atentos a los resultados que dé pues las investigaciones en este lugar, en esta embajada de España, sobre todo porque no es el único atentado. Sobre el atentado terrorista contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, Suecia se hizo cargo de las investigaciones y finalmente reconocieron que sí, que había sido a propósito esta explosión que había ocasionado la fuga. Y ahora vemos cómo en un país muy alejado de este conflicto, pues empieza a haber este tipo de acciones en contra de las embajadas o por lo menos del embajador español. Obviamente van a seguir señalando a los, llamémoslo, la oposición de Pedro Sánchez, los extremistas, pero son personas que finalmente ya no quieren seguir apoyando a todo este asunto de Ucrania, seguir entregando armas y dinero. Y no solo España, sino también hemos visto manifestaciones en Bélgica, en Moldavia, acaba de ocurrir una hace un par de días, en Bruselas, prácticamente la cuna de la Unión Europea, también se manifestaron en la propia Alemania, ya no quieren seguir ayudándolos porque no tienen ni recursos para comprar sus propios artículos personales o pues simple y sencillamente para pagar los recibos energéticos. En Francia también vimos estas manifestaciones y en la República Checa. Lo único que esperamos es que esto no sea el inicio de una acción en cadena, que más ciudadanos pues inconformes con las acciones que están realizando sus líderes empiecen a pues ya no solo marchar y levantar la voz, sino empezar a tomar acciones más drásticas, con la única intención de que ya se deje de apoyar esta guerra tan innecesaria y que ya hubiese terminado si la Unión Europea y Estados Unidos no hubiesen metido sus manos como siempre. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.